Disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos Radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese. Ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las... El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, a mí nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, a ti nada te va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque esté oscuro el camino, ningún mal yo temeré. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que Dios me los tenga sanos y que me los tenga con fuerzas. Estamos aquí en un nuevo programa en el Monte de la Gracia, a través de Radio Costa Rica, a través del Facebook Live y el 930 AM también, ahí nos puede sintonizar en la radio, bueno, en Costa Rica, ¿verdad? Y también a través del sitio web de Radio Costa Rica, www.radiocr.net. Y más adelantito ya en el canal de YouTube también. Y queremos hoy bendecirte con unos consejos lindos, sabios que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y bueno, hoy estoy acompañada por mi amigo Steve y él les va a saludar en esta tarde. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes. Una oportunidad más para compartir un poco acerca de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios y algunos comentarios y principios que nos van a ayudar, que los podamos aplicar en nuestra vida de manera inmediata y compartir algunos pensamientos, algunas cosas que tal vez no lo habíamos visto de esa manera, pero que nos van a ayudar para crecer, sin lugar a dudas para crecer, y nos van a hacer un aporte de Dios para nosotros. Yo creo que todos necesitamos eso ahorita. Sí, así es. Y puedes buscarnos ahí en el canal de YouTube. Ahí hay muchos programas que hemos grabado y vas a encontrar ahí buenos consejos y una buena ayuda
de parte del Señor y de parte de muchas personas que me han acompañado en los programas a través de estos más de 3 años. Y bueno, vamos a orar en este momento. Padre Celestial, te damos gracias por este programa nuevo. Oramos por cada persona que nos vea, que nos escuche. Padre, ponemos las vidas de cada uno de ellos delante del trono de tu gracia, Señor, y clamamos para que estos consejos, Señor, puedan caer en una buena tierra, en una mente receptiva, Señor, y que puedan ser de bendición para cada una de las personas que vayan a ver el programa, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, y te damos gracias por Guillermo también, que él nos ayuda aquí en los controles de la radio. Lo bendecimos a él y a su familia en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a empezar con el programa, Steve, y vamos a empezar con el programa. Vamos a hablar acerca de un tema que es muy de mucha ayuda para nosotros como creyentes, pero también como personas que Dios ha creado, que Dios ha hecho. Él nos hizo en el vientre de nuestra mamá y nos puso en este planeta con un propósito específico. Pero para poder cumplir ese propósito y ese diseño que Él ha puesto en nuestras vidas, pues necesitamos de saber cómo ir ayudando, poniéndonos de acuerdo con Dios para que ese diseño se lleve a cabo, para que esa construcción de nuestra vida se lleve a cabo. Entonces, el tema de hoy es acerca de cómo construir nuestra vida, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero con sabiduría e inteligencia. Y para esto, bueno, vamos a pedirle a Steve que él nos hable un poquito. Ya hemos hablado en otros programas de este tema, pero hoy queremos también agregarle más sabiduría, más inteligencia para que podamos seguir con esta construcción. De hecho, que la palabra oración, Steve, ¿verdad? Significa también edificar. Exacto. Significa construir. La palabra oración también significa trabajo en hebreo, y también significa introspección, ¿verdad? No es la oración de que nada más te pido, sino también hacer una introspección, evaluarnos nosotros mismos nuestra vida, poner trabajo, poner esfuerzo y así poder salir adelante, ¿verdad, Steve? Sí, hoy vamos a compartir un tema que es la segunda parte de uno que ya habíamos compartido y que ahí está en nuestro canal de YouTube, la primera parte. Hace algunos meses lo dimos y hoy es la segunda parte, la continuación de ese tema, y vamos a hacer de todos modos un pequeño repaso para las personas que tal vez no lo habían podido ver o no han entrado ahí a nuestro canal de YouTube en el Monte de la Gracia, que los invitamos a que se suscriban para que puedan ver todos nuestros programas que van ahí grabados. Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso de este tema, de cómo construir nuestra vida, porque habíamos hablado de que Jesús nos había dado una receta acerca de cómo construir nuestra vida, pero parece que esas palabras quedaron allá como olvidadas, ¿verdad? Y aquí hoy queremos recordarlas, traerlas, ¿verdad?, al día de hoy y aplicarlas. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, lo primero que vamos a repasar hoy es cuál fue la receta que Jesús dejó para construir nuestra vida. Eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 6 del 47 al 49. Si ustedes ahí tienen en su casa, pueden ver en su Biblia en Lucas 6, 46, perdón, del Lucas 6 del 47 al 49, y tal vez si necesita, aquí lo tengo. Ajá. Para repasarlo rápidamente. ¿Cuál era? Aquí arriba en el 47. Ajá. Ahí vamos a ver cuáles son la receta que Jesús nos dejó y cuáles son los 3 pasos. Eso es lo primero que vamos a ver hoy. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca.
Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ok, vamos a ir en orden. Lo primero es, bueno, ya todo eso lo habíamos visto detalladamente en la primera parte, que como les dije lo pueden encontrar ahí en el canal. Ahora solamente un repaso. Pero hoy quiero repasar el primer versículo, que es la receta exacta, la que Jesús dejó, cuáles fueron los pasos que Él nos dejó para construir nuestra vida. Y está en el versículo 47 que dice, si alguno viene a mí, ese es el primer paso, si alguno viene a mí. O sea, eso casi todo el mundo lo hace. La receta es, si alguno viene a mí y oye mis palabras y las hace. Entonces, si alguno viene a mí, es el primer paso. Casi todo el mundo lo hace. Todo el mundo está buscando a Dios de alguna manera. Empezó el COVID, una crisis mundial, todo el mundo ahí a buscar a Dios, o tienen un problema familiar, o lo despidieron del trabajo y Dios mío, ¿ahora qué hago? Entonces todo el mundo busca a Dios de alguna manera. Ese es el primer paso. Pero el segundo paso dice, y oye mis palabras. Y aquí quisiéramos hasta dedicar un programa completo a la importancia de estos tres pasos. ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos ya la presentación, ahorita aparece. Y tenemos que ver la importancia de esto, porque hay personas que vienen donde Dios, pero se van rápido, le dicen la lista de las cosas que quieren que Dios haga, pero luego se van. Y Dios dice, no, espera, ahora me toca a mí hablar, me toca a mí llamarte la atención, me toca a mí decirte qué es lo que quiero que corrijas. Y ahí es esa parte donde algunas personas se pierden, porque solo vienen donde Dios a decirle toda la lista de cosas, pero no escuchan sus palabras. Y Jesús aquí está diciendo, si alguno viene a mí y oye mis palabras, entonces ahí ya vamos descartando. Hay personas que todavía no están escuchando lo que Dios tiene que decirnos, y eso no se puede quitar, ¿verdad? Si queremos que Dios nos ayude, tenemos que ir a buscarlo, pero también tenemos que escuchar lo que Él nos tiene que decir. Esa es la segunda parte. Pero el tercer paso es crucial, porque puede haber gente que dice, no, pero es que yo sí escucho la palabra de Dios de alguna manera, sí está muy bien, pero te falta todavía el tercer paso. Para que la receta funcione y tienen que cumplirse los tres pasos, si no, esto no va a funcionar. Y el tercer paso dice, si alguno viene a mí y oye mis palabras y las hace. ¿Ves? Ahí está escrito que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y hay personas que por mucho tiempo han buscado a Dios y han escuchado la palabra, pero no están haciendo absolutamente nada. No están poniendo por obra la palabra, y eso no funciona de esa manera. Para que nosotros podamos tener buenos resultados, tenemos que poner por obra. Usted lee ahí la presentación, ahí está, ya, leer. Bueno, ahí ya nos apareció. Hay que devolverse ahí un poco. Devolvernos un poquito. Sí, hay que devolverse. Ok, ahí estamos en los tres pasos. Ese es el repaso, ¿verdad? Ajá. Lo que acabo de explicar. Ahora sí, si quiere pasamos ahora sí a la otra para ver la parte que sigue. Ahora sí, si quieres. ¿Cuál es la parte más importante de una casa, de una construcción? Pues el fundamento, ¿verdad? Es el cimiento sobre el cual se construye toda la casa o todo el edificio. El fundamento es la parte más importante, porque es el cimiento que va a sostener toda nuestra vida. Entonces... La receta que Jesús dejó habla de cómo construir, y Él decía que la persona que cumple los tres pasos es semejante a una persona que cuando iba a construir una casa la construyó muy bien sobre la roca y que le puso fundamento. Sí. La persona que solo escucha y no hace nada es como alguien que construyó en la arena. Todo eso ya lo habíamos visto. Pero ahorita dijimos, y lo dijimos en ese programa también, que el fundamento es la parte más importante de una casa. ¿Por qué? Porque el fundamento es el cimiento sobre el cual se construye toda la casa. El fundamento es el cimiento sobre el cual se construye todo el edificio. Por lo tanto, el fundamento es lo más importante porque es el cimiento que va a sostener nuestra vida. Porque nuestra vida es semejante a construir una casa, eso es lo que Jesús dijo. Entonces el fundamento va a venir a ser la parte más importante de nuestra vida porque es la que sostiene. Es la que lleva el peso. Entonces tenemos que darle importancia ¿a qué? Al fundamento. Si esa es la que lleva todo el peso, si esa es la que sostiene toda la casa o toda nuestra vida, entonces el fundamento tiene que ser un fundamento fuerte, un fundamento que esté bien construido. Vamos a ver ahora la que sigue ahí en la presentación. Dice, el fundamento está abajo, donde nadie lo puede ver, pero es el que lleva todo el peso.
En nosotros el fundamento es lo que llevamos por dentro, es decir, lo que nadie puede ver. Exacto. Esto es crucial. El fundamento, como es el que lleva todo el peso, una de las características es que el fundamento está abajo de la casa, donde nadie lo puede ver. Nosotros llegamos a una casa y decimos, mire qué bonita esa casa, pero nosotros vemos solo la fachada, no vemos el fundamento porque el fundamento está abajo, donde nadie lo puede ver. Sin embargo, aunque no se vea, es la parte más importante de la casa porque es la que lleva todo el peso, es la que sostiene todo. De la misma manera con nosotros. Nosotros estamos acostumbrados, Inesita, estamos en una generación que solamente ve lo externo de las personas. Sí. Solo vemos lo que está afuera, pero no vemos lo que está por dentro. Y lo más importante de una persona es el fundamento, lo que lleva por dentro, o sea, lo que no se ve. ¿Y cómo somos nosotros propensos a dejarnos llevar por las apariencias, ¿sí o no? Sí, eso es cierto. Nos dejamos llevar por la ropa, por el color del cabello, por el color de los ojos, por la estatura, por muchas cosas. Y eso se da, Steve, en todo lado. Vea, sí. Se da, bueno, nosotros, yo como maestra, nosotros como profesores, a veces vemos a un niño o a un joven en el colegio y tal vez decimos, no, aquel es el más inteligente o aquel es el que... Y no, porque no estamos viendo realmente qué haya dentro de ese niño, dentro de ese joven. Exacto. Pero Dios que sí ve, Dios tiene planes con esas personas, no podemos dejarnos llevar tampoco por lo que otros digan. No, es que aquel dijo que esa persona, no podemos dejarnos llevar ni por opiniones, ni por la apariencia, ni tampoco a veces, pues es bueno estudiar y es bueno tener títulos, ¿verdad? Todo eso es importantísimo. Sí. Es bueno tener montones de cosas y bonita ropa y todo eso, pero no podemos dejarnos llevar por eso, porque por dentro, lo que está por dentro, en el caso, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, dentro de nosotros tiene que haber ese fundamento, esa roca que es Dios, ¿verdad? Para Exacto. Nosotros es Dios, es Jesucristo, es su palabra, eso es lo más importante, porque de eso van a venir otras cosas. Que nos van a poner al lado los materiales que vamos a necesitar para poder seguir construyendo nuestra vida, ¿verdad? Sí, porque digamos cuando se va a construir una casa, lo primero que se hace es limpiar el terreno y poner el fundamento. Cuando ya el fundamento está puesto, ahora sí, ya empezamos a ponerle todos los demás detalles, Exacto. Que es todo lo que vamos a agregarle a nuestra vida. Pero ahorita estamos hablando de la primera parte de la construcción, que sería el fundamento. Ahora vamos a seguir para que veamos. Ahí tenemos unos versículos en Génesis 11, del 5 al 8. ¿Qué le parece a usted, Inesita? Sí, me lo lee ahí, por favor. Génesis 11, sí. Del 5 al 8. Y ya le voy a comentar un poquito ahí. Dice la palabra de Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de la tierra y desde allí fueron esparcidos sobre toda la faz del planeta Tierra. Ok, eso es lo primero. ¿Por qué estamos sacando este versículo de la Torre de Babel? Porque la palabra edificar se encuentra en la Biblia más de 140 veces, la palabra edificar. Pero estas son las dos primeras ocasiones, en estos versículos 2 veces se menciona la palabra edificar, pero tenemos una cosa curiosa, Inesita. Encontramos a los hombres edificando y construyendo algo, y dice que están totalmente determinados hasta terminarla. Nada más tenemos un pequeño detalle. Esa construcción, Dios nunca dijo que la construyeran. O sea, ellos están construyendo algo que Dios nunca dijo que ellos hicieran. Por lo tanto, estaban construyendo algo que nunca nació en el corazón de Dios. Nunca Dios pensó que ellos tenían que hacer una torre. Eso fue una invención humana. Y esa es la primera cosa
clave de Sí. todo lo que estamos compartiendo aquí, Ajá. porque ellos estaban construyendo algo, pero era una obra que Dios no había dicho, algo que Dios nunca había querido levantar, y Dios dice, por lo tanto, toda obra que yo no dije que se hiciera, toda construcción y edificación que yo no planeé, se estanca, se confunde y se viene abajo. Ajá. Y esto es muy fuerte, es muy fuerte, Sí, es muy pero fuerte. dice que Dios descendió a ver a los hombres qué era lo que estaban haciendo y estaban construyendo algo que Dios nunca había dicho que hicieran. Así que es Ajá. una lástima que las primeras palabras, edificar, en la Biblia, sí estaban trabajando y construyendo, pero una obra que Dios no estaba de acuerdo con eso y la tuvo que cancelar el Creador. ¿Qué le parece? Eso es algo muy Sí. fuerte. Y Sí. ahora vamos a ver el otro versículo que está en Éxodo, que aquí se lo voy a pasar Ajá. también para que usted lo lea rápidamente. En Éxodo 1, ahí está la cita. Éxodo 1:11. Ahí está nada más el 11. Ve. Ajá, dice Éxodo 1:11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Hasta ahí era el 11. Qué El 11. bueno. Ok, dice que ellos estaban construyendo, pero dice que estaban construyendo una ciudad ¿para quién? ¿Qué dice el versículo 11? Para el ahí? Faraón. Ah, ve, ahí Ajá. tenemos otra vez un pequeño problemita. Sí. Porque ellos no estaban construyendo un templo para el faraón y no un templo para Dios. Ajá. Oiga, estaban construyendo la ciudad del faraón, no un templo para Dios. Tampoco estaban levantando un altar para Dios. Por lo tanto, era una obra equivocada. Y hay personas que están construyendo lo equivocado. Porque estaban trabajando y se estaban esforzando en una construcción, nada más que era la construcción equivocada. Y eso es importante. Dice una frase que cada quien es arquitecto de su propio destino. Entonces, Sí. vale la pena mencionarlo en este programa porque tenemos que ver qué es lo que estamos construyendo, si es lo que Dios dijo, lo que Dios quería o lo que a nosotros se nos ocurrió. Porque si no, vamos a tener ahí problemas. Entonces, bueno, ahora sí ya podemos pasar a la siguiente parte de la presentación que está en 1 Corintios 3, Ajá. del 9 al 11, para Sí. continuar con el tema. Y aquí ya entramos de lleno a la segunda A parte. la segunda parte. Si sí. quiere ahí lo lee, Sí. eso sí está ahí. Bueno, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ok, es muy bonito porque aquí el apóstol Pablo está hablando de edificar, está hablando de construir, está hablando de fundamento, está hablando de sobreedificar y está hablando de arquitecto. Pero antes quiero mencionar cuál es el contexto en el que Pablo dijo eso. Ajá. Eso fue en la primera carta a la iglesia de Corinto. Ajá. Recuerden que eso era una sola carta. Entonces, al inicio de la carta, Pablo está hablando unas cosas de alto nivel. Por ejemplo, Pablo dice, cosas que ojo no oyó, ni oído vio, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene guardadas para los que le aman. Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los que por el uso han ejercitado los sentidos. O sea, Pablo empieza a hablar cosas de sabiduría, no cosas básicas. Ya él está mostrando ahí un lenguaje más avanzado, está profundizando en las cosas de Dios. Él no está hablando de lo básico, porque hay gente que se quiere quedar en el ABC. Ajá. O sea, es como querer estar en primer grado eternamente solo porque yo ya me sé la tabla del 2. Entonces ahora quiero seguir viniendo a primer grado porque me la sé de memoria. Pregúntemela cuando quiera y yo se la digo toda. ¿Qué sentido tiene eso? No, Pablo no está diciendo, no quiero que sigan en el primer grado. Porque ahí él empieza a hablar cosas de revelación, cosas más profundas. Pero en el capítulo 3 él les pega una regañada y les dice, vean, amados, yo venía a ustedes y les traía una palabra, una enseñanza de alto nivel. O sea, háganse de cuenta, es un banquete espiritual, una enseñanza que les iba a llenar a ustedes de la sabiduría, de la vida de Dios. Pero cuando llegué a dársela, los encontré que ustedes se estaban comportando como niños. Porque estaban ahí debatiendo, es que yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, unos dicen es que yo tengo 20 años de estar en Cristo, es que yo tengo 10, es que las músicas de los 80 fue la mejor época, y ahí andan peleando por tonterías, ¿verdad? Que no edifican. Entonces Pablo dice, Dios mío, con esta gente, yo quería traerles alto nivel
y ellos están debatiendo en cosas de niños. Entonces, las siguientes palabras, que son las que usted acaba de leer, Inesita, Sí. son las recomendaciones de Pablo para que nosotros salgamos del nivel niño espiritual a gente que se está construyendo y a gente que está madurando. Ahora vamos a leer de nuevo los versículos para que veamos las expresiones que dice Pablo. En el verso 9, ahí donde estábamos en el anterior, en 1 Corintios 3, del 9 al 11, dice que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Entonces pasemos ahí la imagen para que veamos la definición, y me la lee Inesita en la otra diapositiva. Ahí vamos a empezar a leer los conceptos. Ahí está la primera definición, el concepto. Dice, labranza es el cultivo de los campos. Y edificio es una construcción estable, hecha con materiales resistentes para ser habitada o para otros usos. Ok, Pablo dice primero, vosotros sois labranza de Dios. Labranza es el cultivo de los campos. Eso significa que Dios quiere plantar en los campos, o sea, en las personas, en el corazón de las personas, semillas, muchas semillas. Un día le hablaron de la fe, entonces ese día a usted se le plantó una semilla de la fe. Otro día le hablaron del carácter, otro día hablaron de cómo construir tu vida. Entonces, todo lo que nosotros vayamos escuchando son semillas que Dios está plantando en nuestro corazón y que Dios quiere que de esas semillas empiecen a emerger, empiecen a surgir cosas divinas, cosas de Dios, nuevos pensamientos, una nueva forma de pensar más avanzada con los estándares de Dios, pensamientos que tengan sabiduría, nuevas ideas de negocios, nuevos inventos, nuevas cosas. Porque Dios lo primero que quiere es ir plantando, porque Dios trabaja de esta manera. Dios planta las semillas que vienen en forma de potencial y eso luego tiene que emerger. Entonces Pablo está diciendo, ustedes son labranza de Dios, o sea, ustedes son como un terreno que Dios quiere sembrar muchas semillas para que luego de ahí emerjan cosas divinas. Ahora, ¿quién había dicho ya que Dios era un sembrador? ¿Quién había dicho eso en la Biblia? Jesús lo dijo. Sí. El sembrador salió a sembrar y tal semilla cayó aquí, cayó allá, y luego cuando explicó la parábola dijo, el sembrador es Dios. La semilla es la palabra de Dios. Así es. Ya Jesús ya lo había dicho. Así que Pablo ahora está recordando lo que Jesús había dicho y está diciendo, ustedes son una labranza, o sea, un lugar donde Dios quiere depositar muchas semillas. Luego dice que vosotros sois edificio de Dios. Mire, yo creo que nosotros hemos olvidado, pasado por alto esa frase miles de veces. Sí. Pablo dice, usted que me está oyendo, usted es un edificio para Dios. Es curioso, o sea, tenemos que pensar en esto. ¿Cómo que nosotros somos un edificio? ¿Y qué dice la definición ahí? Veamos la presentación para que veamos qué dice que es un edificio, la anterior a esa. Ahí dice, edificio, ahí. Dice, construcción estable, hecha con materiales resistentes para ser habitada o para otros usos. Ok, entonces, si somos un edificio para Dios, y necesita, ¿cómo tiene que estar ese edificio? Vamos a economizar materiales, entonces como el cemento es más caro, lo vamos a hacer de lata. No. ¿Y cómo tiene que estar el edificio? Todo sucio, todo abandonado. Imagínense, ¿verdad? Y somos nosotros el edificio. Entonces, a medida que yo voy trabajando y mejorándome como persona, yo estoy cuidando el edificio. O sea, yo estoy cuidándome a mí porque yo soy el edificio de Dios. De la misma manera, una persona descuidada en su salud, en su alimentación, en su vida personal y en todas las áreas de su vida, no está cuidando el edificio. Y somos un edificio de Dios. Ahora vamos a ver el otro concepto que está en la presentación que dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Ves? Pablo dice que él puso el fundamento. El perito es un experto en algo. Entonces Pablo está diciendo, yo como un arquitecto es experto, es especialista en lo que yo sé hacer, en lo que es edificar y construir. Yo puse el fundamento. Y luego dice, pero otro edifica encima. Vea, si usted quiere, me lee aquí en el verso 10 otra vez, vea. Conforme a la gracia de Dios. En el 10 y el 11, vea. Aquí el 10 y el 11 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima.
pero cada uno mire cómo sobreedifica. Debemos de poner atención a esto, ¿verdad? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ok, el perito entonces, el perito arquitecto, el perito es un experto y el arquitecto es una persona autorizada, mire la definición, en el arte de proyectar, diseñar y construir edificios. O sea, el arquitecto es un experto en diseños y en construcciones de edificios. Después, edificar es construir un edificio. Eso significa edificar, construir una casa o construir un edificio. Pero Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, luego viene otro y edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ve ahí si quiere me lee las Dice, las edificar, construir un edificio o mandarlo a construir. Y sobreedificar es construir sobre otra edificación. Exacto. Por ejemplo, todas las personas que nos están oyendo, que van a ver ese programa, habrán escuchado algo de Dios, habrán escuchado en toda su vida. Mire, yo no sé de dónde viene usted, yo no sé a qué iglesia va, yo no sé a quién escucha, yo no sé en qué religión lo criaron, yo no sé, yo no los conozco. Pero usted algo habrá escuchado de Dios. Ahora, a todo lo que usted ya escuchó, a usted ya le pusieron fundamento y le dieron una base. A esa base que ya está, nosotros le estamos añadiendo algo, o sea, estamos sobreedificando. Porque le estamos compartiendo hoy algunas ideas que están en la palabra de Dios a lo que usted ya sabe, solo le vinimos a aportar algo, humildemente. Ahora, pero veamos la expresión que pusimos en la presentación ahí, la parte que sigue, la que sigue. Ahí dijimos que era sobre edificar y más abajito dice. Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ese trabajo lo hace Dios o lo hacemos nosotros? ¿Qué dice esta Inesita? Sí, ¿Que lo hace Dios o nos toca a nosotros? No, esa parte nos toca a nosotros. Ya Dios puso su fundamento. Dios pone como lo más bien lo más difícil, lo más grande, que es un fundamento que va a ser una fortaleza ahí, que no nos va a permitir caernos, que no nos va a permitir alejarnos. Pero nosotros, tú que estás viendo el programa, debes de tomar este consejo y examinarnos también nosotros aquí de cómo estamos sobreedificando sobre aquello tan poderoso que ya Dios nos dio, que es su palabra, su poder, su unción, su presencia, pero ¿qué estamos poniéndole? ¿Qué materiales estamos usando para edificar, sobreedificar nuestra vida, que es como una casa, es como un edificio, para luego el Señor llenarla de su presencia? Es que ahí Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice cada uno. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, o sea, vamos a decir lo que ahí no dice. Ahí no dice que Dios va a venir desde el cielo y lo va a construir a usted. Ahí no dice que Dios va a venir desde el cielo y yo voy a estar así en la cama tranquilito y mientras yo me voy a dormir, Dios me va a ir construyendo para que al día siguiente yo me levante de la cama siendo una gran persona. Eso no funciona de esa manera. A mí me sorprende ver gente que dice, todo lo hará el Señor. Todo lo hará el Señor, o sea, como que ellos no tienen nada que hacer. Sí. Y entonces sacan aquel versículo que dice, es que nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Versículo fuera de contexto, nosotros no hacemos obras para la salvación. La fe sin obras está muerta, las obras sí importan. Y la construcción que nosotros tenemos que hacer nos toca a nosotros. No la va a hacer el Creador por usted. Vamos a aclarar, Dios no lee la Biblia por ti. Dios no lee libros por ti, Dios no va a la universidad por ti y Dios no va a ponerte el Facebook ahí que entres a esta página a ver este programa, Dios no lo va a hacer por ti, tú tienes que entrar, tú tienes que hacerlo, tú tienes que leer los libros, si quieres superarte tienes que ir a la universidad o tienes que leer los libros o leer las escrituras si quieres saber más, pero tienes que hacerlo tú. Ya Él no puede hacerlo por nosotros, entonces eso es importante. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, donde vemos una historia triste que Jesús nos relató en Lucas 14:28, si quieres te lo leo. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento
y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, nosotros lo vemos hasta en el mundo natural. Esta es una historia triste que Jesús contó. La historia triste es de alguien que empezó a construir una casa, o sea, para el tema de hoy, empezó a construir su vida, pero dejó de trabajar en ella, dejó de trabajarse en sí mismo. Y entonces es como una casa abandonada. Se ve a personas así que ya no están logrando nada, no se están esforzando por nada, no tienen ninguna meta, ningún sueño, están así como tirados ahí a lo que Dios quiere, ¿verdad? Es como una casa abandonada. Y Jesús contó esta historia. Un hombre empezó una casa, la empezó a construir, pero luego no tenía suficientes materiales y no la pudo terminar. Y la gente pasaba y decía, miren, ese hombre empezó una casa, pero es una casa a medio construir. Y cuando yo empecé a aprender estos temas, yo dije, con razón, es que yo veo personas en el reino de Dios, unas están más fortalecidas, están mejor construidas y otros todos débiles. Y uno dice, pero qué raro, ¿cómo es eso? Si los dos van a la misma iglesia y tal vez escucharon la misma enseñanza, porque unas personas son más fuertes, son más resistentes y otros no, porque cada quien se tiene que ir construyendo. Entonces ya aquí no se trata de que alguien sea más que nadie, no estamos hablando de eso. Pero cuando una persona sí trabaja más que otra, eso se va a notar. Cuando una persona invierte más en mejores materiales que otro, eso se va a notar. ¿Ves? Porque le invirtió más. O sea, eso se saca hasta por lógica. Nosotros vemos casas que seguro si es una casa muy muy bonita, yo te puedo asegurar que le invirtieron más dinero y más tiempo que una casa ahí hecha ahí de latas, así improvisada, a cuál le dedicaron más tiempo y dinero. Y a la casa que está más bonita. De la misma manera nosotros, cuando una persona se ha trabajado y se ha construido, eso se nota. Se nota que le invirtieron dinero, que esa persona ha invertido dinero y tiempo y esfuerzo en construirse a sí mismo. Y hay otras personas que usted las ve y usted dice, ay, si a esta persona le hace como falta, como trabajo, ¿verdad? Pero por eso vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ok, primero, Abraham es una persona muy honrada y muy respetada en Israel. Abraham se le conoce como una persona grande, no como cualquier creyente, ¿verdad? Es una persona grande, ¿verdad? Todo lo que él logró hacer y el legado que él dejó. Bueno, no tengo tiempo para hablar de Abraham, pero solo voy a decir una cosa. Abraham, una de las características que tenía era que él era un gran observador. Él veía a la gente de su generación y él decía, esta gente trabaja para sobrevivir, se casa para sobrevivir. Y él decía, yo no quiero ser como esta gente. O sea, él era un gran observador, él veía las deficiencias de la gente y decía, yo no quiero ser así. Mejor me sigo trabajando porque yo no quiero ser como la gente de esta generación, que viven para sobrevivir y hacen todo para sobrevivir. Cierro el paréntesis. Ahora, ahí dice que Abraham, por la fe, dice que anduvo en tierras desiertas y habitó en tiendas porque esperaba en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, vamos a ir en orden. Dios está construyendo una ciudad. Una ciudad es un lugar donde hay muchos edificios. ¿Y quién era el edificio? ¿Quién dijo Pablo que era el edificio? Vosotros sois edificio de Dios. O sea, cada persona es un edificio. Entonces, Dios está construyendo una ciudad donde van a haber muchos edificios, o sea, muchas personas, por lo tanto, muchos fundamentos, y dice que esa ciudad, el arquitecto y constructor de esa ciudad es Dios. O sea, hoy vamos a rescatar una cosa que tal vez no mucha gente lo dice, y es ver a Dios como un arquitecto y un constructor. Porque generalmente nos dicen que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios es tu refugio. Sí, pero véame para acá. Yo hoy en este programa y antes que se acabe nuestro tiempo, quiero que usted sepa que Dios es un arquitecto y un constructor. Él está trabajando, está ocupado trabajando, ocupado construyéndonos a nosotros. Lo que pasa es que Él no puede hacerlo todo. Él nos da las herramientas, nos da su palabra, nos da estas enseñanzas para que nosotros las agarremos
y usemos la receta y las pongamos por obra. Sí. ¿Ves? Ahí y, es como, y ojo como Él nos que construye. no estamos diciendo tampoco que es que Dios no es amor, ¿verdad? No. Dios nos ama, Dios nos quiere ayudar, Dios nos provee, Dios es nuestra fortaleza, nuestro Salvador. Pero también hoy estamos viendo esa parte del Señor, que Él es constructor, Él está construyendo nuestra vida y Él es un Dios excelente. La palabra de Dios dice que nuestro Dios es excelente. Entonces, que como Él es excelente, Él quiere que nosotros también hagamos las cosas con excelencia. Entonces, ¿cuánto más no vamos a trabajar con excelencia en nuestra propia vida, tomando lo mejor, la mejor oración que tú puedas hacer, el mejor estudio, las mejores horas que puedas dedicar para estudiar las escrituras, la mejor alabanza, la mejor adoración, porque todo eso trae construcción para nuestra vida, las mejores cosas que podamos hacer, como decía ahora Steve, las mejores acciones, no las acciones ahí, ¿verdad? Como por salir del paso, sino que cuando hagamos algo verdaderamente eso sea porque vamos a ayudar a alguna persona de tal forma que eso la va a edificar, eso la va a construir. Entonces, de esos materiales estamos hablando, de que Dios es excelente, entonces Dios también quiere que construyamos en forma excelente. Y una cosa que ahorita estaba pensando, Steve, que cuando estamos construyendo una casa, y bueno, ya tal vez ya la casa, puede ser que ya la casa esté construida, ¿verdad? Pero a esa casa también, bueno, de hecho que yo creo que podríamos hacer otro programa sobre esto, porque también hay casas que necesitan ser renovadas. Estoy preparando un tema. Bueno, porque esa es la otra parte, esa ¿verdad? Es la otra parte. Ya tal vez ya tú tienes el fundamento, estás construyendo, pero también necesitamos renovarnos. Exacto. Vamos eso queda pendiente porque se está cocinando ahí en el horno, ¿verdad? Un tema acerca de la renovación, porque eso es crucial. Y vamos a hacer un programa y necesita eso, solo para hablar de la importancia de una renovación y cómo sería. Ahí nos va a doler, pero es necesario, ¿verdad? Y entonces decíamos que Abraham esperaba en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, todo lo que decía Inesita ahora, todo lo que una persona pueda hacer por mejorar su vida, debe hacerlo. O sea, haz todo lo que puedas hacer, y eso lo enseñamos cuando hablamos de cómo ser más sabio que los sabios. Ahí está el programa del canal de YouTube. Haz todo lo que puedas. Mira, es increíble. Nosotros estamos en Costa Rica, tenemos agua potable. El agua es gratis, entre comillas, ¿verdad? Bueno, cada quien paga su recibo, pero es gratis, no es algo caro que no se pueda pagar. Yo veo gente que no toma agua. No, yo estoy asustado, pero es gratis y es por su salud. O sea, y es increíble gente que no tiene ese hábito y pone cualquier cantidad de excusas solo para no tomar agua. O hacer ejercicio, es que yo no puedo ir al gimnasio, ¿no? Que decía Osmin Psycho Trainer, el mundo es un gimnasio, y el hombre no iba al gimnasio, él iba y corría por todos lados, saltaba bancas, se metía por todos lados que podía. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere hacer algo y necesita para mejorarse, para construirse, lo hace. Y no anda poniendo excusas. Y hay gente que cada vez que habla y uno la ve y uno le pregunta, lo que le salen por la boca son solo excusas. O sea, vamos a decir que hay personas que tienen en su lenguaje el idioma de las excusas. ¿Por qué no has hecho eso? ¿Por qué no has hecho lo otro? Y salen excusas. No, y Steve, vea lo que está pasando aquí en Costa Rica. ¿Y sabe por qué? Por la mentalidad que tenemos. Esa mentalidad de que así como yo quiero construir en mi vida y lo hago así como a la carrera, como a lo verdad. Yo voy a la universidad y la cosa es pasar la materia. No es pasar la materia, es pasarla con la mejor, aprender y pasarla con la mejor nota, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasa ahora en Costa Rica? Vea todo lo que vemos aquí en Costa Rica, pero yo creo que es por lo mismo, es por la misma mentalidad que tenemos. Hagámoslo porque hay que hacerlo. Las calles que queden ahí más o menos, los edificios ahí, que a lo que salga, no con lo máximo. Entonces, ¿qué está pasando? Debemos de meditar. Yo pienso mucho en esto, en Costa Rica, cuántos recursos hay aquí, como dice usted, el agua, tanta fruta, tanto verdura, tanto potencial.
¿Y qué estamos haciendo? Yo le pido a Dios que las personas que lleguen a estar en eminencia en cualquiera de los puestos, que sea gente que tenga una mentalidad de moverse, de hacer algo, de tomar los recursos y aprovecharlos. Sí, y que no lleguen a esas posiciones solo para ver qué agarran, Sí, solo ¿verdad? para ver qué sacan y cómo sí, se benefician ellos de esas posiciones, ¿verdad? sí, Eso es crucial. Ahora, los que están en el gobierno, o sea, vamos a decir algo aquí en esta emisora. O sea, el gobierno no te va a resolver la vida. Tú tienes que ver cómo haces, es así de simple. O sea, yo no creo que el presidente que a mí me guste, si queda, él me va a venir a resolver nada. no. Él está en lo suyo, él tomará decisiones desde allá arriba. Y al final, a la larga, cada uno tiene que ver. Es igual nosotros en lo espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que no dedican tiempo para aprender cosas de inteligencia emocional, por ejemplo. Y usted los ve en las emociones y son un desastre. Un día son un amor y están todos contentos y al día siguiente no se les puede ni hablar. Eso es inteligencia emocional. Si usted no sabe eso, o si yo todavía no sé qué hice yo, bueno, ya me fui a comprar 2 libros que son de mis próximos libros que voy a leer, que son de inteligencia emocional, porque me doy cuenta que tengo un montón de deficiencias en eso. Pero si nosotros no hacemos el trabajo, si nosotros no nos construimos, bueno, seguramente... Es cada uno hacer la parte que tiene que hacer. Exacto, por amor Cada a uno mismo. uno, primero Claro. en nuestra propia vida. Claro. Estudiar, leer libros, ver buenos programas, no ver tal vez solo cosas que no me van a ayudar en nada. Solo diversión. ¿Verdad? No, pues yo puedo gozar, me puedo ir a un parque, puedo ir a pasear, todo, pero también tengo que leer cosas que me ayuden. Entonces, si yo pongo como los programas que vimos aquí, ¿verdad? De los países, cómo personas sacaron a un país adelante, que aquí en Costa Rica suceda eso también, ¿verdad? Que yo poniendo mi propia parte, ¿verdad? Claro. En mi propia vida y en mi casa. Por ejemplo, el problema de la basura que hay aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ve que aquí estamos pequeñitos en el asunto de reciclar y todo eso, ¿verdad? Que cómo no podemos hacer algo, Steve. Exacto. Entonces, vamos a seguir ahí en la presentación y dijimos entonces que hoy estamos mencionando una forma diferente de ver al Creador, como un arquitecto y constructor. ¿Usted está inventando? No, lo acabamos de leer en Ahí Hebreos está 11. la palabra ahí de está, Dios. ahí dimos la cita, lo pueden ver Sí. de nuevo en el programa y está. ¿Verdad? Ya las escrituras llaman a Dios que Él es un arquitecto y un constructor, que Él está construyendo una ciudad y la ciudad tiene fundamentos. Ahora vamos a seguir, antes que se nos acabe el programa, con la otra parte de la presentación para hacernos unas preguntas donde debemos reflexionar. Ajá, Ahí dice, están las preguntas. ¿qué es lo que estamos edificando con nuestra vida? Pausa. ¿Qué es lo que estamos edificando con nuestra vida? Voy a poner un ejemplo. Imagínese, Inesita, que el sábado yo estoy en mi casa en la mañana y llega una persona a visitarme. Y cuando llega se da cuenta que yo estoy afuera haciendo mezcla de cemento y piedra y estoy poniendo unos ladrillos. Entonces la persona llega y, ay, Steve, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está construyendo? Y yo le digo, ay, yo no sé. ¿Pero cómo? Pero si yo veo aquí que usted está poniendo ladrillos, Sí. imagínese que yo esté poniendo ladrillos para arriba y que yo le diga, hey, la verdad que yo no sé, pero ahí yo voy avanzando porque ahí yo estoy poniendo ladrillos para arriba y cada vez es la pared más grande. Sí, pero ¿para qué es esa pared? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Hey, yo no sé. Ve, así parece tonto, ¿verdad? Pero yo creo que hay personas que son así, que usted les está preguntando, ¿qué está haciendo usted con su vida? Y la persona nunca se han puesto a pensar en esto. Y uno tiene que decir, bueno, con lo que yo estoy haciendo con mi vida, ¿qué es lo que yo quiero lograr? O sea, ¿cuál va a ser el resultado? O sea, lo que yo le diría a la gente es, si usted sigue haciendo lo que usted está haciendo así como ha hecho hasta hoy, por los próximos 5 años, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es el resultado que queda? A ver, ¿qué es lo que se va a construir? Entonces, si no sabemos responder esto, ¿qué es lo que queremos? Que todos los que me están oyendo y nosotros también empecemos a meditar en esto. O sea, que empecemos a pensar qué es lo que estamos construyendo con nuestra vida. Ahora veamos la otra pregunta que decía ahí. Dice que los arquitectos trabajan con diseños. Ajá. Dios trabaja con diseños también. Ajá, pasemos a la otra. A la otra parte más abajo. Sí, esto es importante porque estábamos diciendo que nosotros lo que queremos construir
tiene que ser el diseño de Dios. Ajá. ¿Qué materiales estamos utilizando? ¿Estamos edificando el diseño de Dios o nuestro propio diseño? Aquí ya es profundizar, ¿verdad? Y es hilar muy delgado. Porque entonces lo que yo responda, Steve, es que lo que yo estoy apuntando a hacer con mi vida es esto o es lo otro, ahí la pregunta sería, está bien, yo veo que estás ocupado y que sí estás haciendo algo, pero la pregunta del millón es, ¿lo que tú estás haciendo, ese es el diseño de Dios? ¿Es la idea de Dios o es tu propio diseño? Porque al principio vimos que Dios descendió a la tierra a ver qué era lo que los hombres estaban haciendo, pero ellos estaban empeñados y determinados en construir una torre, y Dios no había dicho que hicieran eso, y por lo tanto la mandó a detener. Sí. Dios los mandó a confundir a todos. Entonces, ¿por qué? Porque estaban construyendo algo que no era la idea de Dios. Entonces, esa es una pregunta crucial que tenemos que hacernos en algún punto de nuestra vida. ¿Estoy construyendo o haciendo con mi vida lo que yo quiero o lo que Dios me dijo? O sea, o el diseño de Dios para mi vida. Y veamos otra vez la presentación ahí para ver la otra idea que seguía. ¿Verdad? Dios trabaja. ¿Estamos edificando el diseño de Dios o nuestro propio diseño? Ajá. Y luego viene la última cita que vamos a dar aquí. Dice Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esas palabras son pesadas. Sí. Yo invito a cada uno a que subraye ese versículo, lo ponga en Facebook, en su estado de WhatsApp. Oiga, si el Padre, si el Creador no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es Dios el que guarda la ciudad, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? En vano vela la guardia si no es Dios el que está ahí, si no es Dios el que está siendo Él el arquitecto y constructor de nuestra vida. Yo creo, Inesita, que tenemos que rescatar estas palabras y empezar a meditar en estas cosas para que de verdad nuestra vida sea al final el resultado de una construcción que fue Dios el que la hizo, el que la diseñó, que sea eso. Así es. Entonces, bueno, queremos dejar en la mente y en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en todo tu ser, en tu espíritu, de que si estás edificando algo, que estés bien seguro que estás de acuerdo con Dios, que te has puesto de acuerdo con Dios. Y luego, ¿cuál es el fundamento de tu vida? ¿Y qué materiales estás utilizando? ¿Qué estás haciendo para que esa construcción sea excelente? Y bueno, gracias, Steve. Con mucho gusto. Tenemos que hacer la otra parte, entonces, la otra parte, ¿verdad? es acerca de la renovación, porque ya se está en proceso, así que la vamos a traer después para hablar de las renovaciones que tanto necesitamos. Así es. Entonces te bendecimos cada persona que haya visto este programa en el nombre de Jesús, y te esperamos en un próximo programa en el Monte de la Gracia. Envíanos tus peticiones, que estamos siempre orando por todos. Dios les bendiga mucho y gracias, Steve, de nuevo. Con mucho gusto, un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo, y nos volveremos a ver si Dios quiere. Chao. Hasta luego. Y habitar en la casa del Señor por muy largo tiempo. Y habitar en la casa del Señor por muy largo tiempo. Y habitar en la casa del Señor por muy largo tiempo. Y habitar en la casa del Señor.